Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a ver un tema de geometría, el cual corresponde a triángulos semejantes. Vamos a ver cómo resolver problemas de triángulos semejantes, así como para qué pudiéramos aplicar este tema. Un ejemplo de esto, vamos a suponer que nosotros necesitamos determinar la altura de un poste, pues para poder calcular qué tanto cable necesitamos para poner una lámpara, pero no contamos con una escalera en estos momentos para determinar la altura, ni contamos con una herramienta suficiente para poder medir ese poste. Para esto nos pudiera servir el tema de triángulos semejantes, ya que si nosotros pudiéramos determinar la distancia de la sombra del poste y contamos con una regla la cual pudiéramos enterrar y que genere una sombra en el mismo sentido que el poste, pues con esto pudiéramos nosotros resolver este problema. Pero veamos específicamente qué son triángulos semejantes. Dos triángulos son semejantes cuando sus ángulos son respectivamente iguales y sus lados homólogos sean proporcionales. Entiéndase como lados homólogos que si este es el lado B, su lado homólogo sería B'. Si este es C, su lado homólogo C'. Cuando dos objetos o figuras son iguales pero de distinto tamaño, podemos decir que son semejantes. Una figura geométrica es proporcional a otra cuando la figura más grande cabe un cierto número de veces dentro de la otra. Observemos esta figura. Bien, nota que ambas se parecen, tienen los mismos lados, pero la figura más grande tiene su lado 3 veces más grande que la otra. Ejemplo, C' vale 5 y C vale 15, por lo tanto es 3 veces más grande. Esto sabemos entonces, ya que si multiplicamos cada una de las figuras pequeñas por 3, nos da como resultado el valor de la figura grande. Así es. Entonces, si volvemos a nuestra definición de semejanza, podemos explicar un poco mejor. Dos triángulos son semejantes si sus ángulos son iguales y sus lados homólogos son iguales. Es decir, que si los lados del triángulo que van con los ángulos iguales son proporcionales, entonces podemos decir que los dos son triángulos semejantes. Dos triángulos son semejantes si tienen dos ángulos iguales. Dos triángulos son semejantes si tienen los lados proporcionales. Bien, veamos nuestro primer ejemplo. Dice así: la sombra que proyecta Luis sobre el suelo es de 156 centímetros y su estatura es de 175 centímetros. ¿Qué altura tiene un árbol que proyecta una sombra de 560 centímetros? Bien, veamos, esta es nuestra representación gráfica, la cual es necesario realizarla, ya que así podemos darnos una idea del planteamiento del problema. Veamos que en este caso X, su lado homólogo sería 175. En el caso de 560, su lado homólogo sería 156. Bien, veamos entonces cómo sería nuestro planteamiento. Tenemos entonces X, su lado homólogo sería 175. Y tenemos entonces que 560 y su lado homólogo sería 156. Bien, veamos entonces. Tenemos que despejando X nos daría 175 por 560 entre 156. Esto nos daría, veamos en la calculadora, hagamos nuestros problemas. 175 por 560 es igual
entre 156. Nos daría 628.2 centímetros. Ese sería nuestro resultado, el valor, en este caso la altura del árbol que proyecta la sombra, pues bueno, es de 628 centímetros. Con esto terminamos nuestro primer problema. Continuamos con nuestro segundo ejemplo, el cual dice así: determina los valores de X e Y de la figura. Bien, veamos, sé que estamos viendo el tema de triángulos semejantes, pero observemos, analicemos la figura para poder determinar el valor de X. Si cuento con un lado y cuento con el valor del otro lado, pues considero que lo pudiéramos encontrar con el teorema de Pitágoras. Recuerden que el teorema de Pitágoras dice así, que a cuadrada es igual a b cuadrada más c cuadrada. Entonces tenemos que esto sería igual a que 7 al cuadrado más 11 al cuadrado. Esto nos daría como resultado 49 más 121. Y el resultado sería 170. Ahora, tenemos entonces que, para concluir cuánto es el valor de X, tendríamos que sacar la raíz cuadrada de 170. Y esto nos daría 13.04. Veamos, comprobémoslo. Entonces tenemos que la raíz cuadrada de 170, 13.04. Bien, ya tenemos el valor de X. Teniendo el valor de X, pues tenemos ahora sí que su lado, podemos encontrarlo ahora sí por triángulos semejantes, ya que al contar con el valor de la base y con este valor de, no contamos con este valor, pero sí contamos con el de esta X, pues bueno, podemos encontrarlo mediante triángulos semejantes. Por lo tanto tenemos que 11 entre 6 es igual a 13.04 y sería Y. Despejando, el resultado sería Y es igual a 13.04 por 6 entre 11. Veamos con la calculadora cuánto nos daría. 13.04 por 6 entre 11. Entonces tenemos que nuestro valor de Y corresponde a 7.11. Y con esto estamos obteniendo el resultado de ambos, tanto el de el X como de Y. Ahora en el ejemplo 3 dice así: ¿cuál es la altura del obelisco de la figura? Observemos, aquí tenemos nuestro obelisco con el punto A y C. Y tenemos en este caso un poste, una lámpara, el cual sabemos que mide de altura 2.5 metros
y genera una sombra de 20 metros, pero no sabemos cuánto mide el obelisco. Entonces, aplicando triángulos semejantes, podemos determinar lo siguiente, que entonces 150, que sería en este caso la base, entre 20, la base del triángulo más pequeño, y para calcular C prima mide 2.5 metros. Bien, despejando para que nos quede solito C, tenemos que C entonces es igual a 150 por 2.5 entre 20. Esto nos daría, veamos con la calculadora, 150 por 2.5 metros entre 20. Nos daría que mide 18.75 metros. Entonces, con esto determinamos que la altura del obelisco es de 18.75. Y con esto terminamos nuestro problema. Bien, continuamos con nuestro ejemplo número 4, que dice así: calcula el diámetro de la circunferencia de la figura. Observemos nuestra figura, la cual pues podemos determinar y calcular el valor de m, y debemos de calcular también el valor de n, pues para poder determinar el diámetro de nuestra circunferencia. Iniciemos primero calculando el valor de m con lo que sería triángulos semejantes. Tenemos entonces que 16 entre 8 sería igual a m entre 2. Despejando m nos daría que 2 por 16 entre 8. Esto nos daría un total de 4. Bien, entonces tenemos ahora que nuestro valor de m es de 4. Para poder resolver este otro problema, tendríamos que incluir un teorema diferente a los que hemos planteado durante estos ejercicios, que se llama teorema de la altura. El cual plantea lo siguiente. Tenemos entonces que n entre h, que sería nuestra altura, es igual a h entre m. Por lo tanto, tenemos que si lo que queremos encontrar ahora es el valor de n, despejando, tenemos que n es igual a 16 por 16 entre 4. Esto nos daría, veamos en la calculadora, 16 al cuadrado son 256 entre 4, y como total nos daría
64. Por lo tanto, el diámetro, sumando lo que sería el valor de m, que tenemos que es 4, más 64, nos da que el diámetro mide finalmente 68 centímetros. Bien, con esto terminamos nuestro cuarto ejemplo. Pues jóvenes, la invitación de que si tienen algún tema en particular el cual quieran que tratemos, pues con gusto pueden solicitarlo en mi canal. Pues bueno, jóvenes, éxito y hasta pronto.